Estamos con Carlos Aznar y su presentación Aplicación de la Inteligencia Artificial en el ámbito jurídico. Aquí en el encuentro de docentes, investigadores y estudiantes en Derecho y Tecnologías. Bueno, el año 1950 eh, hizo una prueba o trató de definir una prueba para saber si un sistema era, él decía que se hacía un juez a través de una habitación contigua y a través de una conversación y luego podía definir si luego de esa conversación si se trataba de un humano o de un ordenador, ese ordenador, inteligencia artificial. En la década del 50, con Alan Turing, John McCarthy y con Minsky, se fue esto que se llama inteligencia artificial, que luego en Pequeño Invierno, en el año 97, renace cuando Deep Blue le gana una partida de ajedrez que era el campeón mundial de ese momento. Situación que luego también fue dejada un poco de lado, estas inteligencias que se llaman débiles, para luego renacer en el 2011 con Siri, Watson y crecer de forma exponencial. Definir a la inteligencia artificial, porque de por sí es complejo dar una definición sobre inteligencia, pero podemos decir que la inteligencia artificial es algoritmos y múltiples técnicas para procesar información y resolver problemas o tomar decisiones que solo antes lo podían hacer los seres humanos. Es decir, que el cerebro extrae, selecciona, recorta información, la inteligencia artificial lo hace de la misma forma, por supuesto, a otra vez. Hoy estamos rodeados de sistemas que tienen inteligencia artificial, por ejemplo, los chatbots de naciones de Amazon, de Mercado Libre, de Netflix, de Spotify, los agentes conversacionales del teléfono, como Siri, Alexa, las clasificaciones spam, las conducciones inteligentes con los autos autónomos, o el Google Maps, el Waze, esa tecnología. Y obviamente el ámbito jurídico no queda excluido de toda esa disrupción tecnológica. Hay muchas subdisciplinas, como vemos en el mapa, con Machine Learning, procesamiento del lenguaje natural, sistemas expertos, visión, robótica. Y también atado a esto, viene con una idea de la Big Data, que es el conjunto de tecnologías que recogen un volumen muy grande de datos. Para darse una idea, en el mundo, cuando transcurren 60 segundos, se envían 150 o se hacen 3 millones de búsquedas en Google. Todos esos son datos que están en la nube, que están en algún lado y tienen un valor o para que los manejen. Por eso el Economista, el diario, saca una portada en el año 2017 diciendo que es el nuevo petróleo son los datos, por estos datos que son trabajados con Machine Learning. El Machine Learning eh, son algoritmos para que se le da una gran cantidad de datos y el modelo permite resolver una tarea. Estos pueden ser de forma supervisada. De forma supervisada es yo entreno a la máquina a través de un etiquetado de datos, es decir, por ejemplo, le digo que esas fotos son datos, entreno al modelo y después, cuando yo le muestro un perro, me dice, no, no es un dato, es supervisado, que hace una clasificación o una regresión si son datos o valores. En cambio, el sistema de Machine Learning, o aprendizaje automático, es que yo entreno a la máquina para darle todos los datos y la máquina solo hace un clustering, hace una clasificación, identifica. Esto funciona con redes neuronales ocultas que tienen una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida que emulan neuronas humanas. Por supuesto que este aprendizaje profundo está también aplicado en el ámbito de derecho. Ahora bien, en el mundo jurídico, un autor que se dedica especialmente
de estas tecnologías, la inteligencia artificial puede ser usada para innovar, es decir, para realizar cuestiones nuevas, para satisfacer nuevas necesidades, o bien para que ya eran realizadas por los abogados. Ahora, Quadri dice que tenemos que informatizar el proceso administrativo y no solamente en digitalizar el expediente, tenemos que tener una visión más amplia, es decir, sacarle las tareas mecánicas rutinarias para darle mayor creatividad, creatividad que todavía la inteligencia artificial no es tan capaz de hacerlo. Como vemos, 18, tenemos un montón de aplicaciones que utilizan estos sistemas de inteligencia artificial y básicamente lo usan varias tareas. Por ejemplo, para el diseño y confección de documentos, como puede ser contratos o smart contracts, formularios, documentos, actos administrativos, sentencias, funcionan a través con Machine Learning y con el procesamiento del lenguaje natural. Y, por ejemplo, en la página uno construye su documento a través de la interfaz con el usuario, la interfaz le va haciendo unas preguntas al contratante y se firma de manera online y no interviene ningún abogado y se tiene un contrato online. Mismo también, otra de las aplicaciones de inteligencia artificial es la resolución de conflictos automatizada, donde la plataforma guía al usuario general de consumo cuando se le tiene un conflicto con un comprador, con un vendedor, y se le busca y se le brinda una solución a ese conflicto. Le da una solución dentro de posibles alternativas que ya tienen en el historial, que fueron asumidas voluntariamente, y resuelve si las dos partes lo aceptan. Si no lo aceptan, va una mediadora, una persona humana. Esto también está usado en Holanda con los divorcios. La resolución del conflicto. Como vemos en la página de eBay, Online Dispute Resolution te guía hasta la resolución del conflicto. También la inteligencia artificial usa análisis de datos, es decir, hace probabilidades o busca en patrones de jurisprudencia, materia fiscal, laboral, y te da una predicción sobre cómo va a juzgar un determinado tribunal. En Argentina lo usa el Legal Hub, estima según el rango de incapacidad, la sala, el juzgado o el rubro, qué daño físico, qué daño moral, cuáles gastos varios puede emitirse para el caso determinado. También en el ámbito local, el sistema Prometea del IALAB hace en una única, combina automatización con asistencia digital y obtiene documentos en forma automática. Está más discutido y generado en el derecho penal la utilización de la inteligencia artificial, sobre todo con el sistema de COMPAS, que el detenido a través de unas le hace el sistema, haya patrones y haya una búsqueda y clasifique, predice conductas y estima, emite un informe si es posible de otorgarle la libertad condicional al condenado o no. Esto fue discutido, pero a pesar de ello, la Corte Suprema de Wisconsin falló a favor. En el derecho penal en Estados Unidos y sobre todo en lo policial, hay 5.300 aplicaciones que utilizan sistemas de inteligencia artificial como drones, hacen automatización de patentes, de la patente del recorrido de acuerdo a los reconocimientos de patente de las cámaras, o también los reconocimientos faciales, o dónde van cada persona, taros inteligentes en distintas zonas, o crean hasta mapas calientes, le llaman ellos, de predicción policial, donde están la peligrosidad que otras. Obviamente que estas tecnologías pueden llegar a traer daños usadas de forma malintencionada, pueden llegar a sesgos, entonces es necesaria, como dice Álvaro Rondo, una específica, no alcanza con la normativa vigente que tenemos ahora. Sin embargo, yo coincido que si, como dice Juan Corval, la inteligencia artificial con la inteligencia humana y consolidamos un nuevo paradigma, podemos tener resultados asombrosos
asombrosos en el ámbito jurídico y funcionarios tanto judiciales como administraciones públicas. Por lo tanto, yo siempre digo de hablar menos en latín, entender más de estas tecnologías, pensar más en analógico, salir del esquema del expediente, del ITER, y pensar un poco en... Muy bien, muchas gracias, Carlos Aznar, por tu presentación. Seguramente va a dar lugar a muchas preguntas el 2 de noviembre en el encuentro de docentes, investigadores y estudiantes de Derecho y Tecnología.